Hola a todos, bueno, primero agradecerle a Dios por esta oportunidad que me da de grabar una nueva edición de Opinión de un Laico. Hoy estoy a 7 de agosto del año 2015, pasó un tiempo considerable desde la última vez que hice una grabación. Bueno, lo importante es que la motivación que hoy tengo para grabar, a diferencia de quizás otras veces que lo he hecho, que siempre me he enfocado en aspectos de la fe, la doctrina, unas enseñanzas católicas, hoy quiero brevemente hablar de estos espacios que yo utilizo, que no exceden los 20 minutos, para hablar de un área de la vida de todo ser humano de nuestra era, sobre todo de los países democráticos, que hay que poner eso entre comillas, pero entre los países democráticos, porque hay países que aunque tengan sistemas democráticos, pues no viven como tal. En estos tiempos estamos sumergidos, o sea, pareciera que la política, todo lo que es el ejercicio de la política, se ha entregado o se ha renunciado a él desde el punto de vista de la fe cristiana. Voy a hablar de los cristianos católicos, que es la fe que yo practico. Cada quien responderá, defenderá o argumentará según su creencia. Yo voy a hablar desde mi óptica. Y es que pareciera que alguien nos mandó a callar y decir, mira, tú con tu fe, la fe para las iglesias, pero lo que respecta al ámbito político, social, la vida del ser humano, los problemas, el cómo solucionar la pobreza, la inseguridad, el tener la escasez, que particularmente en mi país, Venezuela, es aguda, eso déjaselo a los políticos. Y los políticos en Venezuela, que es de lo que quiero hablar, esto es un video dirigido muy especialmente a la población cristiana venezolana. Los políticos, lamentablemente, dentro de su ejercicio, si algo que han aprendido a hacer o a no ser es sinceros. O sea, la política hoy y quizás siempre es un ejercicio de la manipulación de la información, donde se va sumando la demagogia y el prometer cosas. Ok, Venezuela no vive un romance ni una luna de miel políticamente hablando. Quienes nos gobiernan, que ya tienen 15 años en el poder, poquito más, pareciera que es un sistema en teoría agotado, más sin embargo hay que reconocer que tienen una fuerza, y adicionalmente a eso han aprendido o han sabido tener presencia en sectores muy remotos del país. Basta con que usted visite un pueblito, un lugar, y usted se consigue algo vinculado al gobierno, bien sea con el presidente fallecido Hugo Chávez o vinculado con la revolución que ellos llaman revolución bolivariana en el gobierno de Nicolás Maduro. Se acercan unas elecciones parlamentarias y bueno, en torno a una elección, ya nosotros los venezolanos, si algo tenemos experiencia, es cómo se viven las elecciones acá, las promesas, los candidatos, las disputas. Entonces en Venezuela algo que costó pero que ya se decidió y se sentenció así, es que el bloque de la unidad se sumó a un solo partido, por así decirlo, o a un solo nombre, que es la MUT, esos son sus siglas, y en esa MUT se suman pues todos los partidos que se oponen al gobierno, cuyo partido principal es el PSV. Una de las cosas que yo creo que los laicos comprometidos, o los cristianos laicos, no le hablo a los consagrados, a los laicos, como yo, los que votamos y tenemos el derecho a exigir como ciudadanos, porque pagamos impuestos, porque hacemos vida en las calles de esta ciudad. Una de las cosas que yo creo que más me preocupan, y ahorita más que todo me están alarmando considerablemente, es el poco valor que le damos los cristianos a que los candidatos que en particular nos van a representar en nada más y nada menos que la Asamblea Nacional, lo que en otros países se define como el Congreso de la República, o dentro de lo que es la división de los poderes, el poder legislativo. Pareciera que ahorita el norte es del lado de la oposición, es sacar a los chavistas, o sea, ser una nueva mayoría y punto. O sea, lo demás, vamos a suprimir ideas,
vamos a unir ideologías, vamos a sumar intenciones, vamos a sumar votos, aquí la idea no es restar, sino sumar intenciones, y que con ellos seamos una nueva mayoría. Esa nueva mayoría, o ese deseo de ser una nueva mayoría, es lo que ha generado lo que yo temía que iba a llegar tarde o temprano a Venezuela. Y es que hoy hubo una noticia, se lo pone en los medios de comunicación nacionales, probablemente también en algún otro medio internacional, la inscripción de el abogado, que es difícil para mí definir esto, y no lo digo en un sentido de burla, lo digo en serio, me es difícil definirlo, porque esta persona se define mujer. Entonces vamos a ver, con su definición como mujer es Tamara Adrián, un abogado, pero es de nacimiento, su cuerpo biológicamente nació como hombre, Tomás Adrián. Y este ser humano, vamos a llamarlo como desea ser llamado, Tamara, perdón, que disculpe que el lapso mental, Tamara, como desea ser llamada, Tamara Adrián, hoy fue postulado por el partido, uno de los partidos principales de la oposición, que es Voluntad Popular. Voluntad Popular es el partido, para quien no esté asociado, de Leopoldo López, el que está preso de hace ya más de un año, precisamente por incitar una serie de protestas de calles en contra del gobierno. Si algo caracterizaba a Tamara Adrián, es su abierta, frontal lucha en favor de lo que ella define como los derechos humanos, los derechos homosexuales, o los derechos de los transgéneros, o lo que sería el lobby gay. Todo, y eso es impulsar la ley que abre espacios como, primero, el matrimonio o la unión, la legalización de las uniones homosexuales, que a su vez derivaría, y es lo que yo quiero ir profundizando, que a su vez derivaría en la posibilidad de adopción, que a su vez derivaría en la exigencia a nivel educativo de que se introduzca como enseñanza de un país que el género transexual, si es que se puede definir un género, existe, y entonces una vez que se introduzca en las leyes, el derivado de esto entonces sería de cuando se vaya a hablar de reproducción humana o de las relaciones sexuales humanas, que generalmente cuando yo estudiaba se hablaba de sistema reproductivo, y es importante que eso se tenga consciente. O sea, a nosotros se nos enseñaba que los genitales masculinos y femeninos se le llaman sistema reproductivo, porque aunque no sea un cassette que reproduzca nada, es una manera de educar de que nuestros genitales, a través de ellos, con una hermosísima, porque es un acto hermoso pensado por Dios de interacción de acto sexual, se crea vida. Entonces, dentro de estas leyes, que también derivaría en que los transexuales también tendrían derecho a exigir que se les explique a los niños cómo son las relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres, porque es válido, porque es legal. Y esto derivaría en más cosas y más cosas y más cosas. ¿A dónde quiero llegar? En Venezuela, fíjense usted la situación. Estamos hablando de que quienes puedan no estar de acuerdo con el gobierno, yo tengo mi posición al respecto, más no quiero hacerla pública porque no es el tema, pero quienes no concuerden con el gobierno se van a conseguir una tarjeta de votación donde van a tener al candidato del gobierno y al candidato único de la MUT, de la oposición. Y va a haber algún circuito en Venezuela, circuito llamo ya las circunscripciones que son representadas por estos candidatos, bien sea a nivel de estado, de municipio. Por ejemplo, el estado, el distrito capital tendrá unos representantes, unos candidatos que representarán al distrito capital en la Asamblea Nacional. Así el estado de Aragua, el estado Zulia, el estado de Lara, etc. Entonces va a haber una circunscripción o un ente electoral, un centro de votación que se va a encontrar con el candidato oficial, el candidato del gobierno, y la otra opción, la única otra opción, va a ser Tamara. Y mi pregunta aguda que me ha hecho, que me impulsa a hacer este video es: ¿quién representa a la población cristiana de Venezuela? Porque si vamos a hablar de representaciones, que los homosexuales piden ser reconocidos y representados en la Asamblea Nacional, yo también quiero preguntarle a los partidos de gobierno u oposición, o cualquier otra alternativa que no se haya atrevido a lanzarse, ¿quién va a representar mis valores como cristiano? Porque sencillamente para mí es tan
tan catastrófico, puede ser tan catastrófico, que continuemos con un régimen como el que tenemos, o sea, un sistema político como el que tenemos, sin aludir a personas, sino que creo que el sistema está fracasando, o que me planteen la opción de una persona que va a llevar a mi país una propuesta de legalización de uniones homosexuales que por lo general siempre están vinculadas con la legalización del aborto y la eutanasia. Entonces, ¿dónde está la posición cristiana? ¿Dónde están los laicos que estudian política, los cristianos que estudian política, los cristianos que quieren hacer vida? Porque basta ver nuestros políticos. Nosotros tenemos políticos en Venezuela que van a visitar a alguien del Valle y se le arrodillan y dicen que son marianos. Tenemos políticos que van a visitar el Cristo de la Grita en el estado Táchira y se le arrodillan al Santo Cristo de la Grita. Tenemos casi todos los políticos, cuando uno fallece, entonces las exequias que se hacen son rituales, son ceremonias que están encabezadas por sacerdotes. Entonces Venezuela presume ser un país cristiano católico, en su mayoría, no sé si de mitad y mitad, pero entre protestantes y católicos pues sumamos una gran mayoría, eso sí es indudable, de cristianos. O sea, en Venezuela se tiene la noción clara de que Jesucristo es Dios. Yo creo que así sea a los niveles de una fe popular o una fe un poquito más avanzada, más profunda, esa noción está clara. Pero eso no se hace sentir en el ámbito político. Yo estoy fomentando desde la página de Citizen, que es una página que recoge firmas para diferentes causas, cuyo link van a ver adjunto con este video en la parte de los comentarios, donde está la descripción del video, para que sobre todo los cristianos venezolanos puedan sumar votos, sumar firmas a lo que ahí está planteado. Porque ¿qué es lo que yo planteo hoy básicamente? Y lo voy a decir con propiedad. Mi tarea es investigar quién es el candidato de mi circunscripción. Primer punto, yo tengo que saber quién es el candidato de mi circunscripción, porque cuáles son mis opciones electorales, las mías. Esos candidatos tenemos la obligación, y la palabra va a sonar un poco dura, pero tenemos la obligación de acorralarlos hasta que nos respondan, sencillamente, bien sea el del gobierno o el de la oposición u otro. O una tercera opción, que yo creo que es el clamor más grande que deberíamos estar pensando los cristianos en este momento, una tercera opción que nos represente. Tenemos que acorralarlo y que nos responda: ¿usted aprueba el matrimonio, las uniones homosexuales? ¿Usted aprueba el aborto? ¿Usted aprueba la eutanasia? ¿Sí o no? Bueno, es que tú sabes que es una tendencia que hay que estudiar, hay que reconocerla. Si la respuesta es así, es que sí. Porque quizás eso sería tema para otro opinión de un laico, y probablemente lo haga, donde definamos qué es discriminación, qué es igualdad, y el por qué los cristianos. Y fíjense que no estoy tocando la Biblia, o sea, no estoy tocando argumentos teológicos, que los hay, que son súper válidos, pero estoy hablando de por qué hay muchos argumentos sociales, humanos, del por qué yo como cristiano y por qué mi fe se opone radicalmente. En esto no hay negociar, o sea, esto es algo que no tiene manera de negociarse. O sea, no hay posibilidad de que para nosotros se nos introduzca estas leyes como algo bueno. No existe. O sea, no hay un punto gris, un punto de encuentro en que se apruebe el aborto o no se apruebe. O se aprueba o no se aprueba. O estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces la invitación es que evalúen a sus candidatos para las elecciones que va a haber en diciembre de este año 2015. Que estamos en agosto, falta muy poco. Y tomemos la determinación de decir con claridad, que es la invitación que yo haría humildemente, es lo que yo pienso hacer. Candidato que no responda, no voto por él. Candidato que no aclare su posición sobre eutanasia, aborto, uniones homosexuales u otras cosas que atenten contra nuestra fe, no voto por él. Y candidato que apoye estas posturas, no voto por él. Entonces, ¿qué vas a hacer si te consigues con el candidato que de repente no te gusta porque va a continuar con el sistema, o el candidato que te ofrece la alternativa democrática como se ha definido, pero que trae esta agenda? Quizás la respuesta sea, como me dijo una persona, una amiga, quizás la respuesta sea votar nulo. Triste. No, pero no pienso. Hay personas que dicen: oye, pero me dijo una vez a alguien que aprecio mucho, es que este no es momento de pensar en eso, Luis. Ahorita hay prioridades. La prioridad, me decía esta persona, es sacar al gobierno electoralmente, hay que sacarlo. Y después entonces discutimos estos temas, Luis.
porque generar estas matrices de opinión, entonces generar confusión en la gente, no. La confusión se genera con la mentira. Porque si hay una estrategia que tiene el demonio fabulosa, fabulosísimamente elaborada e hilvanada, es que nos hizo ver que nuestras opciones políticas están todas liderizadas por demonios. Es decir, yo quiero que usted se responda con sinceridad, e insisto, esto está dirigido a cristianos. Si usted no es cristiano, pues de repente ni le interesará lo que estoy diciendo. Pero usted tiene que analizarse con honestidad qué políticos en el mundo hoy representan sus intereses y le hablan con la verdad a costa de votos inclusive. Porque nosotros, que somos los que consumimos los discursos políticos, pues les hemos dado a entender que nos gusta que nos mientan, que nos gusta que ejerzan la demagogia con nosotros, y por eso tenemos los políticos que tenemos. Si el pensamiento cristiano tuviera un peso fuerte en la sociedad venezolana o en otros países, estos temas ni se plantearían, y resguardaríamos la integridad de la familia, la integridad del matrimonio y la integridad de la vida. Esto va a avanzar. Estas personas no descansan, están bien preparadas. Tamara Adrián tendrá muchas cosas. Tiene una persona a quien particularmente me le hago una afrenta pública, porque estoy totalmente en desacuerdo con las posturas que tiene, ideológicas, totalmente en desacuerdo, y tengo derecho a estar en desacuerdo. Cuidado con eso. Yo tengo derecho a estar en desacuerdo y tengo derecho a argumentar por qué estoy en desacuerdo. Pero es una persona muy preparada, y no subestimemos la preparación de estos lobbies, bien sea lobby gay, lobby aborto, lobby eutanasia. No desestimemos la preparación de estas personas que tienen años y años, gotica a gotica, llevando sus proyectos con insistencia, con perseverancia, mientras nosotros los cristianos estamos frente a los televisores esperando nos definan los candidatos, como dice el padre que un sacerdote que en estos días escuché, sacerdote mexicano, Ángel Espinosa, creo que se llama él, que dice: hay dos tipos de personas, las personas que se sientan a esperar que las cosas pasen, o las personas que hacen que las cosas pasen. Yo creo que ya es hora de que los cristianos empecemos a hacer que las cosas pasen. Yo creo que es un llamado a que los políticos que se definen, que tienen dentro de sus valores formativos la fe, la empiecen a defender. Eso es mentira, que la política hay que sacar, la fe hay que sacarla de la política. A los sacerdotes sí, a los consagrados sí, ellos que se encarguen de la función pastoral, pero tú y yo, laico, que votamos y que hacemos vida pública, que trabajamos en empresas, que caminamos en las calles, que usamos servicios públicos, que vamos a hospitales también, como los sacerdotes, pero de consumación, que pagamos impuestos y que contribuimos con todo lo que tiene que ver con una nación, con la actividad, con el PIB de una nación, con el Producto Interno Bruto de un país. Usted y yo tenemos que activarnos. Ya basta de flojeras. Venezuela nos necesita, y si somos cristianos vamos a responder al llamado, no porque lo haga yo no soy nadie. Yo quiero que este llamado se entienda, que lo hace la iglesia, que es hora de que empecemos a usar los espacios parroquiales para la formación, no para hacer campaña política, pero sí para la formación del consumidor de la política, para que el cristiano que vota sepa exigir y moldear los candidatos que le van a representar. Y se los digo y se los reitero: si llegamos a diciembre y estas son las opciones que yo tengo, pues mi voto será nulo, porque mi fe yo no la voy a vender por mayorías. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la oración.